Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir algunas reflexiones sobre el postestructuralismo o algunos herederos de esa línea de pensamiento, su relación con el arte y con el ya hoy muy conocido concepto del trigger warning. En su muy recomendable libro Capital y Resentimiento, el filósofo alemán Joseph Vogel afirma que ya no estamos solo ante una crisis de la teoría, sino ante su fin. Porque en el capitalismo digital, el conocimiento solo se produce según la lógica de la información. La información es ese santo grial mágico, según Vogel, invisible y por tanto insondable de todas las corrientes de probabilidad, y al final solo cuenta el resultado. Lo que es irrelevante, sin embargo, son las razones que condujeron a él. Según Vogel, estamos, por tanto, ante una época de pensamiento débil, una época en la que, cito, se espera el fin de la discusión sobre las dudas epistemológicas y se promete una especie de paz eterna en la disputa entre las facultades. Cierro cita. Vogel abre una caja de Pandora muy interesante con esta tesis, porque si es cierta, el fin de la teoría debe tener lugar también fuera del mercado financiero, que es el tema que principalmente trata en su libro, del que se ocupa. Por ejemplo, en nuestro trato con el arte, concretamente en nuestro trato con el arte cinematográfico. Entonces, ¿qué tiene que ver el fin de la teoría con el arte? Con la necesidad de distanciamiento y con el tema del trigger warning. Me gustaría empezar sobre teoría y arte con Fredric Jameson y su texto llamado Postmodernidad como la lógica cultural del capitalismo tardío, en el que la tesis obvia, criticada sin embargo desde muchos lados, es que el posmodernismo es lo que representa la lógica cultural del capitalismo tardío, también se podría decir en su fase neoliberal. Por tanto, el posmodernismo no es solo un estilo, sino que debe entenderse como una figura dominante a nivel cultural. ¿Por qué no basta con afirmar que el posmodernismo es una etapa más del modernismo? De hecho, es posible afirmar que ya se pueden encontrar características del posmodernismo en ciertas tendencias del modernismo. Basta pensar en el Pressoir de Marcel Duchamp, que fue declarado objeto de arte. Sus formas y etos fueron considerados feos, desonantes, oscuros, escandalosos, inmorales, subversivos y fundamentalmente antisociales. En el posmodernismo, sin embargo, esta particular detestabilidad se ha convertido en una gran complacencia. Así pues, el lugar de recepción del arte posmoderno ha cambiado. En otras palabras, la innovación estética, la experimentación estética, el atrevimiento artístico, la ruptura forzada de tabúes, todo esto es ahora parte integrante de la producción general de mercancías, sobre todo de arte. Aquí Jameson se revela como un fiel seguidor de Theodoret Adorno. En su texto de Jameson, para la objetivación y la utopía en la cultura de masas, Jameson elabora esto de forma más explícita. Pues, según Jameson, de nueva forma con Marx, ¿cuál es la condición previa básica del capitalismo? La respuesta es que la fuerza de trabajo debe convertirse en una mercancía en general, es decir, todas las formas de trabajo humano deben desprenderse de sus características peculiares y de su tipo particular de actividad y situarse completamente bajo el denominador común de lo cuantitativo, es decir, bajo el valor del cambio universal del dinero. El logro especial de Adorno y Horkheimer, según Jameson, es que estos dos filósofos han mostrado la penetración inesperada e imperceptible a primera vista de esta estructura mercantil en la forma y en el contenido de la obra de arte. El arte en el posmodernismo, por tanto, no solo hace uso de la estructura de la mercancía, por ejemplo, para parodiarla, sino que está impregnado por ella de tal manera que lleva la insignia misma del capitalismo, es decir, su explotabilidad, su consumibilidad, su resbaladicidad.
Pero la pregunta es, ¿qué entienden entonces Adorno y Horkheimer por arte? En la tradición kantiana a la que ellos se suscribieron, el arte significa aquí una conveniencia sin finalidad, una actividad orientada a objetivos que al mismo tiempo no se someten a ningún objetivo práctico. Y eso significa los objetivos y fines de los negocios y la política. El arte es entonces aquello que conquista lo inutilizable o en su posicionamiento demuestra ser esto. Lo utilizable para la sociedad sería precisamente por su carácter inútil. El arte es entonces algo marginal, algo que se destierra al exterior para desde ahí comportarse de forma autónoma y contraria a la realidad social. El arte es entonces algo transgresor, algo que rompe fronteras. Pero ¿cómo puede el arte insistir en ese exterior cuando ese lugar del arte no es más que uno de los muchos puestos avanzados del capitalismo, como ya nos contó Jameson? En un mundo en el que todo, incluida la fuerza de trabajo, se ha convertido en mercancía, es decir, en algo que se puede consumir, el arte también se ve afectado en algún momento, y esto, en pocas palabras, es exactamente lo que ocurre en el periodo social que Jameson intenta captar con el término posmodernismo. Es crucial que Jameson describa el posmodernismo como un campo de tensión en el que se afirman diferentes impulsos, pero que se unen en su dominio para formar una nueva forma cultural adecuada al sistema. En términos más simples, se podría decir que hay una especie de homogeneidad a través de la heterogeneidad. Uno de estos impulsos culturales se refiere a una nueva superficie como reacción a la pérdida de la dimensión profunda y la historicidad. Los sentimientos, los afectos y las emociones siguen prevaleciendo, pero ahora solo se entienden como intensidades que flotan libremente en el espacio y que, por tanto, pueden ser repelidas o consumidas. Sin embargo, no se aferran a nosotros, no nos presionan, porque han perdido la posición de tercero. Aquí viene la adición decisiva que conecta lo que se ha dicho hasta ahora sobre el arte posmoderno en el capitalismo con el fin de la teoría y abre así una forma de pensar sobre el triggerboarding. La tesis de Jameson es, pues, la siguiente. La posición moribunda del sujeto y el arte posmoderno conforman la lógica del capitalismo tardío. En consecuencia, la fórmula de la distancia crítica que la izquierda le gusta utilizar está experimentando un cambio. En primer lugar, se trata de la distancia del propio arte, que solo puede desplegarse en un exterior con el mayor esfuerzo y que en cambio es un punto de referencia constante de la lógica del capitalismo tardío. Y no importa si el arte concreto se deja consumir conforme a la mercancía o quiere bloquearse a sí mismo para no hacerlo, ya que este bloqueo de sí mismo, la desviación, también puede ser absorbida y comercializada como una nueva forma en algún momento. En segundo lugar, la distancia se refiere al distanciamiento del sujeto respecto a sí mismo. Jameson escribe, cito, «Ahora estamos tan inmersos en estos espacios llenos y difusos que nuestros cuerpos, ahora posmodernos, están privados de coordenadas espaciales. Son práctica y también teóricamente incapaces de crear distancia». Cierro la cita. Por un lado, esto significa que las cualidades absorbentes del sistema restringen las posibilidades de distanciamiento, pero también significa otra cosa. La crítica del humanismo, que pretendía deconstruir la posición elevada del sujeto entronizado por encima de todo, no reconoció la posición elevada del sujeto, también incluye su capacidad de abstraerse de sí mismo y de su entorno, de elevarse hacia afuera. Es decir, que la crítica al sujeto no incluyó la crítica de las propias condiciones de posibilidad de su propia crítica. Lo maravilloso de nuestro presente es que la muerte del sujeto ha dado lugar al nacimiento del subjetivismo. Y la cuestión es cómo ha podido ocurrir esta aparente paradoja. Creo que hay un indicio en la crítica posmoderna al humanismo.
La incapacidad de abstraerse de uno mismo y la creciente incapacidad de rechazar el egocentrismo me sirven aquí de testigos. Aquí es donde entra nuevamente el al inicio citado Joseph Vogel, que habla del fin de la teoría y con ello significa básicamente el fin de la distancia, porque la teoría, en su diferencia ontológica con la práctica, es también lo que nos exige tomar distancia del objeto, y eso significa también distanciarnos de nosotros mismos, tomar posición frente al sujeto. Aquí, por cierto, sirve recordar al postmarxista Ernesto Laclau, que por muchos es conocido como el padre del populismo, que defendía el estatuto del sujeto precisamente porque el sujeto no es una conciencia absoluta, sino algo constitutivamente ajeno a ella. Es decir, que el sujeto siempre está fracturado. El arte, en la lectura tradicional de Adorno y Horkheimer, se supone que es tal extraño en la medida en que conmociona, indigna, repugna, asusta, causa dolor, nos hace sudar, etc. Desafía al sujeto, es decir, a nosotros, que nunca puede encontrarse plenamente a sí mismo, a enfrentarse de nuevo a la lucha existencial de su propia incompletud y a enfrentarse de nuevo a las dimensiones de la profundidad nihilista de su propio ser. La cuestión ahora es dónde pueden estar estas obras de arte que podrían seguir teniendo un impacto sobre nosotros. En el ámbito académico de los estudios sobre cine y medios de comunicación, cada vez hay más informes de que los estudiantes de cursos de cine se niegan fundamentalmente a ver ciertas películas porque estas películas tratan temas delicados independientemente de si tratan de representaciones explícitas o implícitas de violencia. Esto llevaría a la cuestión de cómo tratar entonces los trigger warnings. Al fin y al cabo, una trigger warning no es más que una referencia a temas explícitos y delicados para dar a los afectados la oportunidad de evitarlos. Por tanto, mi reflexión sobre este tema no versa en absoluto sobre un caso individual, sino sobre la expansión del concepto del trigger warning desde un interés particular, perfectamente justificado quizás, hasta una falsa universalización del término, que esa es la que me preocupa. Me interesan sus implicaciones, que arrojan luz desde mi punto de vista sobre cómo pensamos hoy el tema, el arte y la teoría. Mi tesis, por tanto, es que necesitamos entender el trigger warning como parte de una formación cultural cada vez mayor que a falta de un término mejor me gustaría llamar subjetivismo posmoderno. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. La lógica posmoderna del capitalismo tardío ha subyugado el concepto tradicional del arte a su verdadera forma de tal manera que, por un lado, el arte es una mercancía especulativa económica, basta pensar en los llamados NFT, y por otro, se entiende como un bien de consumo sin resistencia a este. En pocas palabras, esto significa que hoy en día ya no se trata de qué quiere la obra de arte, sino de qué quiero yo de la obra de arte. Y esto le sigue la pregunta del productor de arte de qué quiere el público de la obra de arte. Desde luego que quien emprende estos caminos cosecha favores, pero eso es solo una cosa. La otra se refiere a una doble pérdida de distancia. En primer lugar, cada vez es más difícil distanciarse del producto, porque el producto ya no se ve a sí mismo como arte, sino como entretenimiento. Y en segundo lugar, porque en el espacio subjetivista de intensidades flotantes, nos acercamos demasiado a las cosas para poder abstraernos de ellas y de nosotros mismos. En segundo lugar, sin embargo, esto nos lleva de nuevo a la universalización del llamado trigger warning. Todo lo que pueda perturbar el propio ego, lo que pueda engancharse en la garganta como un cuervo, lo que provoca dolor y sudoración, es fundamentalmente percibido como subjetivamente perjudicial, estresante e irrazonable. Esto quizás se podría tolerar en un plano puramente privado. Sin embargo, si esto ocurre en un entorno académico, es aquí donde las peticiones de trigger warning son cada vez más frecuentes. Nos estamos creando, desde mi punto de vista, un enorme problema. Porque el entorno académico, por extraño que parezca,
es un espacio seguro por derecho propio, un llamado safe space. Aquí tenemos la oportunidad de pensar sobre lo terrible, lo aberrante, lo malvado, lo cruel, lo hiriente, en un marco claramente definido y cerrado, y sobre todo, de verlo en forma de obras de arte. Y al mismo tiempo, gracias a la capacidad de teorizar, podemos distanciarnos de lo terrible, lo aberrante, lo cruel y lo hiriente, clasificarlo, discutirlo, o en otras palabras, analizar el aguijón que puede ser una obra de arte y obtener algo así que no existía antes. Por decirlo sin rodeos, crear conocimiento. Por lo tanto, la teoría requiere poder encontrarse con la obra de arte a distancia. Exige un concepto del sujeto que no se reduzca a un subjetivismo interior, sino que sea consciente de su propia afiliación dialéctica con el mundo. Y exige insistir en la autonomía del arte, que nos revela la posibilidad de pensar y sentir algo que nos es máximamente ajeno, pero invocar la particularidad de la sensibilidad, y la sensibilidad desde una falsa generalidad para evitar tener que lidiar con cualquier extrañeza y alteridad, incluso en un contexto académico, da una idea profunda de las aberraciones que han tomado los autoproclamados herederos del postestructuralismo. O dicho de otro modo, hasta Foucault se estaría riendo a carcajadas. Hasta la próxima.